Le damos la bienvenida a un hombre del campo nacional, a un industrialista, al querido Martín Ayerbe. ¿Cómo andás, Martín? Gabriel Fernández te saluda. Feliz Navidad, Gabriel, para vos, para todo el equipo de la radio, para la audiencia. Bendiciones para todos. Un gusto poder cerrar el año con ustedes. Un placer tenerte al aire. Martín, has escrito, junto a Ileana, un material muy interesante sobre creer, ¿no? Y sobre creer en lo argentino. A ver, explícanos tu mirada y después te voy a hacer algunas preguntas. Bueno, en realidad lo escribió Ileana. Vamos a hacer... Estás usurpando la autoría del material. Sí, totalmente. Pero esta manifestación sobre creer tiene que ver con eso de haber encontrado el pueblo argentino en su totalidad entre el espacio que separa el balón del pie, entre el intersticio de la mínima distancia de la pelota y el pie del jugador de selección, empieza a recuperar la fe, empieza a recuperar la necesidad de creer. Y bueno, Dios es fiel y espera. Así que mientras comulguemos en unión verdadera con todos los argentinos, esto tiene promesa de futuro, ese olor a futuro que entusiasma, eso que es, como manifiesta Ileana, un sabor que es reconocido, algo que ya lo hemos probado y que cuando algún héroe lo reclama, ese acto de creer puede obrar un milagro y es un don divino, es uno de los dones. Y en la Argentina se acaba de expresar. Yo estoy sorprendido con la movilización popular para ver a los jugadores. Y por supuesto que nosotros vivimos bajo el apotegma de que solo el pueblo salva al pueblo y nadie más, pero uno no deja de sorprenderse la inmensa movilización y además la inmensa paz y el inmenso amor del pueblo argentino en la calle, porque no hay nada que haya podido manchar, no hay mácula sobre ese acto de unión de los argentinos, de 5 millones de argentinos en la calle, una locura. ¿Qué es lo que atraviesa a la población y la une, no solamente entre sí en el presente, sino a través de las eras, de la generación? ¿Qué es lo argentino? ¿Qué es lo que detectás como lo argentino que nos puede conjugar, Martín? Yo creo que esa fe siempre fue el poder de los argentinos, es la fe que teme nuestro adversario. Claramente esto está determinado en dos concepciones de la vida que son antagónicas entre nosotros y nuestro enemigo inglés, al cual podemos sumar a los franceses junto con ellos, desde la vuelta de obligado para acá y desde el Mundial también, porque el sistema político de opresión argentino está diseñado por el inglés y está diseñado filosóficamente. Hay una metafísica atrás que es la que oprime sobre lo que después son los hechos políticos del país, como es los acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de esta partidocracia que gobierna el país desde los acuerdos de Madrid para acá, hace 30 años, sin poner ni siquiera en revisión las condiciones de rendición en el Atlántico Sur, entregando la información al Reino Unido, permitiéndole realizar a través de la ley 2484 de protección de inversiones inglesas negocios a los ingleses en el continente, y la ley de reforma del Estado 23696, que con las privatizaciones destruyeron el plano estratégico de la conducción económica del país. Entonces esto tiene atrás algo que es la concepción contractualista, materialista, utilitarista y atea del inglés, el contractualismo materialista, utilitarista, ateo del inglés, que es el que reza desde uno de sus teólogos que el hombre es lobo del hombre, que es lo que manifiesta Hobbes en la doctrina de los ingleses. Y esa es la base del contractualismo británico que penetra en la Argentina y que establece un paradigma falso donde los argentinos nos miramos entre nosotros, cuando escuchamos que el hombre es lobo del hombre, decimos, no, espere un momento, señor, acá esto no es así. La Biblia gaucha de Martín Fierro, cuando el hijo de Martín Fierro está en prisión,
manifiesta, decreta en nuestra Biblia que el hombre es la alegría del hombre. Y la forma de la gauchada en el argentino es el acto de la fe en el hombre, porque realizar una gauchada es un acto profundo de fe, y nada más que un acto de fe, porque no se sabe si la gauchada se le hace a un diablo para que llegue más temprano a hacer su diablura, o si la gauchada se le hace a un Cristo para que llegue a hacer su bondad. Pero esta condición de la fe en el hombre se expresa en una forma argentina de existir que es la gauchada. Y uno, para ser argentino, para recibirse de argentino, tiene que hacer una gauchada y tiene que ser gaucho. Porque para ser argentino hay condiciones que no tienen que ver con donde uno nace. Dicen que el almirante Brown era irlandés, dicen que Hipólito Bouchard, el corsario argentino, era francés. Eso poco importa. Algunos se disputan el origen de Gardel. Los franceses, que son tan ladrones como los ingleses, y bueno, esos argentinos que están del otro lado del río, que creen ser uruguayos, pero en realidad son argentinos también. La condición de argentino está en la conducta, porque el ser argentino es un existencialismo, es una forma metafísica de la especie humana que, si bien está inscripta en una nación, en una patria, en un territorio y en una línea de frontera, hay una condición que la desborda, que es la condición de argentino, que conquista el mundo mediante su conducta. Porque lo que hizo la selección de fútbol fue conquistar al mundo con una conducta dentro del campo de juego y una conducta al terminar el partido también. Y en la misma conducta con la cual Carlos Gardel conquistó el mundo, con la misma conducta con la que Atahualpa Yupanqui conquistó Japón y Alemania, difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese indio que uno no sabe si es de carne y hueso o es de quebracho, que viste con un traje de empleado de casa fúnebre y todo su espectáculo es una silla, una luz cenital, él y una guitarra, que podrían haber entendido alemanes y japoneses? Sin embargo, hay algo en nosotros que ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender, porque no somos los otros, sino que nuestro ser. Andando el tiempo, quiero certificar que buena parte de lo que está diciendo Martín se corrobora en nuestra gente, en la que uno tiene trato. Pero andando el tiempo, Martín, entre los medios de comunicación y las redes sociales, hay una especie de aluvión de denigración, ¿no? Una suerte de intensidad, de tristeza, de ejemplos negativos, de intentos de lucha horizontal. ¿Cómo incide eso sobre el pueblo? ¿Se puede mantener la personalidad nacional en desarrollo a pesar de esos ataques continuos? Se puede mantener, pero la vida es lucha y esto hay que entenderlo para siempre. Acá no se puede alcanzar un término en donde decimos, bueno, alcanzamos la estabilidad del ser nacional y a partir de aquí, listo, esto ya está resuelto. No, todo lo podemos ganar y todo lo podemos perder en un instante. Ser argentino también es eso. Porque el argentino más que nadie comprende que hay un plan de Dios, pero que la historia no está escrita por los hombres. Su fe reconoce el plan de Dios, pero no es tan tonto, porque no es materialista el argentino, para creer que existen las leyes de la historia. No es tan soberbio el argentino para creer que existen leyes en la historia y que hay algunos que pueden interpretarlas a partir del estudio de la dialéctica. Por eso no prende la izquierda en el país, porque su basamento tiene una pretensión que es contrario a la concepción del amor del argentino. El argentino sabe que puede vencer, pero no puede vencer sin amor. Y el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sí se goza de la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, esta condición argentina de existir requiere de fe y de esperanza, porque ese amor tiene una expresión de fe y esperanza, más de las tres que nos son dadas, la más importante es el amor, porque la fe sin amor
es una rama seca que con un pájaro posarse sobre ella se puede partir. Y la esperanza sin amor es desesperación pura. Es aquella forma que los existencialistas más dolientes del país, como Discépolo, vivieron en esperanza. Pero a veces la falta de amor, el no encontrar el amor, los hacían vivir como desesperados. Entonces esta condición nacional de lucha es la que tiene que mantener al argentino alerta, porque los arquetipos del argentino son trabajador y soldado, y el arquetipo de trabajador es una manifestación de la Gestalt argentina, es una figura, no es un estado o una clase social. Trabajador es una figura, trabajador es un dominio en la cual la marcha del argentino por el mundo es su propio trabajo. Nosotros somos valorados y admirados en el mundo por el trabajo, y la selección de fútbol sí ha trabajado más que muchos, y los músicos argentinos, y los científicos, y todo lo que es el campo nacional admirado en el entero planeta Tierra, y doblemente admirado por sus logros, por sus cometidos, por las metas que se pone, pero además de eso, por la condición de argentino que le da un lustre muy especial. Porque todos saben que el imperialismo lo que intenta es someter y oprimir la idea de lo que es la Argentina. Porque en la idea de la Argentina está la idea de la raza cósmica, de la última edad del hombre y de la victoria final del hombre por sobre la materia, por sobre los sistemas y los materialismos. Entonces esta condición espiritual de los argentinos es la que le da un doble valor a cada triunfo nacional. No importa el sector político y la identidad que cada uno de los protagonistas tengan, eso no tiene ningún tipo de importancia, porque nosotros podemos reconocer que los mejores escritores más bien no son peronistas en el país. Entonces, nadie puede poner en duda el tamaño de Borges en la Argentina. Entonces, en esa condición hay una forma de obrar del argentino que es a través del trabajo, y la otra figura es el soldado. Porque soldado, el guerrero argentino, es aquel que daría la entera vida y todo lo que es por presentarse en el teatro de operaciones, en el campo de batalla y luchar. Mientras que la burguesía es exactamente todo lo contrario, la figura de trabajador y la figura de soldado, porque la burguesía es aquella que todo el tiempo pretende negociar para nunca presentarse en el campo de batalla y dirimir las cosas como hombres. Entonces, en estas dos figuras, que son universales, que pertenecen a toda la especie humana, porque tanto en la India, incluso en el sintoísmo japonés, el cual a nosotros como cristianos nos resulta repugnante, pero y más con lo metidos que somos los argentinos, esto de dejar hacer y que el destino se ocupe, que no hay que interferir en la vida de los demás, y para el argentino le resulta asqueroso. No puede entender cómo pueden vivir así en Japón. Sin embargo, también la figura del héroe y la figura del soldado en Japón existe, como lo existe en Alemania, o como lo existe en México, o como lo existe en cualquier país de África. Ahora, más allá de la religión. Es curioso, porque la figura del héroe, que bien marcás, no está exenta de la colectividad. Creo que eso hay que entenderlo también. Y la colectividad en estos pagos es el mestizaje. No somos europeos, no somos indios, somos latinoamericanos, argentinos, ¿no? Sí, Me parece que eso es importante señalarlo frente a procesos exclusivistas que intentan dividir la interioridad del pueblo argentino y de los pueblos americanos. Y los que pretenden segmentar y encasillar y armar su cuadrícula sobre nosotros. Eso es pura vocación, eso es pura voluntad de poder. No tiene voluntad de amor, tiene solo voluntad de poder, es voluntad de control. Es voluntad de control para poder diseccionar y determinar. Pero es una forma de preguntar equivocada, porque la forma de disección de la pregunta es la forma de someter incluso a la materia a una pregunta que no puede responder. Por eso es el fracaso del racionalismo cartesiano en el mundo, y todas sus versiones, la versión liberal de Hobbes con su contractualismo inglés, o Locke con su concepción económica, pero también es el fracaso de la otra cara de esa misma moneda, que es el materialismo dialéctico marxista. No es suficiente, no alcanza para satisfacer el hambre, el espíritu del argentino. Entonces, sí hay que determinar que trabajador y soldado constituyen en el argentino una única figura. Las dos están fundidas en el gaucho argentino, porque el gaucho es
un obrero exquisito, es un artesano, es un trabajador altamente calificado, mucho más que los de los contemporáneos talleres de Manchester en Inglaterra. Porque la especialización no es sabiduría. La especialización hace a la dinámica de la línea de montaje del capital, mientras que las artes y oficios que domina el gaucho argentino contemporáneo en ese tiempo, si bien se lo trata de señalar como arcaico o como atrasado, sin embargo es un trabajador por mucho, mucho más calificado que los obreros ingleses. ¿No hay riesgo ahí, Martín, de caer en una posición arcaica justamente antiindustrial? No, porque el objetivo de la flota anglo-francesa en el Paraná no era vender ponchos. Los ponchos no son para ganar guita, los ponchos son para destruir los telares argentinos, para destruir la industria argentina. No tiene como objetivo hacer un negocio. Es geopolítica en estado puro. La invasión de la flota anglo-francesa en los tiempos de Rosas en 1835, del 35 al 45. Y en el 46 los expulsamos definitivamente de las angosturas del Quebracho. ¿Por qué? Pudieron comerciar armamento, porque había algún tipo de reyerta en Corrientes, y pudieron vender algo de pólvora y armamento, pero no pudieron vender mucho más. Ahora, su objetivo era destruir el mercado interno argentino, el desarrollo nacional. Su objetivo no es hacer un buen negocio porque venden un producto de mejor calidad. Si ellos fabrican ponchos, ¿para quién? Para nosotros. ¿Y quién más va a comprarles ponchos a los ingleses? ¿Cuál es el objetivo? Que los telares de Manchester tengan una tarea en la División Internacional del Trabajo que diga ponchos argentinos. Eso es un absurdo total, es ridículo económicamente. Ahora, políticamente tiene un sentido profundo, que es no permitir que la Argentina sea lo que es una nación libre, una nación justa y una nación soberana. Y no desde Perón, desde antes también. Desde Juan Manuel de Rosas también, la patria fue justa, libre y soberana. Entonces, en esta condición de reivindicar en los tiempos la condición del gaucho argentino, es porque en el mundo que vivimos en este momento, en este capitalismo en el cual vivimos, todo es un gran taller, pero nadie termina de aprender nada en serio, porque la aceleración del mundo hace que las tareas sean tan específicas que nadie verdaderamente aprende ningún oficio ni ningún arte. Entonces esto es una degradación de la especie humana, no estamos avanzando, estamos retrocediendo, pero la forma de retroceso es una forma de la esclavitud moderna, porque nadie aprende nada en serio y nadie se vuelve sabio en el tiempo. Entonces, si no hay sabiduría mediante la educación y el trabajo, la educación y el trabajo se vuelven absurdos. Porque el trabajo es una marcha por el mundo, el trabajo no es meramente el intercambio de dinero por tiempo, el trabajo es la marcha del hombre por el mundo. En esa figura el mundo se realiza, y en la figura del soldado el mundo se realiza de manera doble, porque en la unión que se da en el gaucho de trabajador y soldado crean un arquetipo único, que es el arquetipo argentino, solamente comparable con otra expresión que me enseñó don Pepe Muñoz Aspiri, con el cual hemos fundado el Movimiento de Liberación Nacional recientemente el 5 de noviembre en Cabalango, Valle de Punilla, y Pepe me decía eso también tiene también un origen nuestro, latino, romano, que es el hoplita. El hoplita, que era un ciudadano que se podía ganar la vida de carpintero, de herrero, o también como filósofo, como fue Platón o Sócrates, y tenía su propio armamento y una espada corta, un poco más ancha que un facón, pero las similitudes son bastante notorias. Entonces, era un hombre que no era parte del ejército de línea, no era un soldado profesional, sino que era alguien que se ganaba el pan de cualquier tipo de oficio, pero se convertía en soldado en defensa de su tierra. Esa es la concepción de nación y pueblo en armas que tenemos los argentinos. Y en la condición de nación y pueblo en armas de los argentinos, quiero agregar algo más, que es que esa condición de nación y pueblo en armas en la Argentina tiene un modelo argentino para el proyecto nacional. Tiene un modelo argentino. No es que da lo mismo todo. No es que acá se hicieron mal las privatizaciones porque no fuimos lo suficientemente liberales o lo suficientemente ingleses para privatizar. No, eso se hizo para destruir el país. Y los que no se determinen a favor o en contra del proceso de privatizaciones, están a favor de las privatizaciones. Y están a favor del estado actual de la nación. Ahora, aquellos que luchen por la recuperación de las empresas del Estado son aquellos que tienen la conciencia nacional de que necesitamos una nación en armas
Y la nación en armas no son meramente su instrumento militar. La nación en armas son las fabricaciones militares, las fábricas militares de acero como Somisa y Altos Hornos Atlas, y todas las que deberemos crear en este siglo. La Comisión Nacional de Energía Atómica, junto con el complejo de INVAP, ARSAT y Instituto Balseiro, que también constituyen la nación en armas en el plano de el desarrollo de una electrónica de base nacional. Porque no es posible hoy realizar el arte de la guerra sin el apoyo de las telecomunicaciones y la guerra electrónica. Entonces, en este sentido, la concepción de nación en armas tiene un modelo argentino de ser, que es el Estado empresario, que son las empresas del Estado. Acá en la Argentina no va el modelo alemán, de los Junkers alemanes, de la nobleza alemana que construye para Hitler. No, no es el modelo argentino. Ese es el modelo de la burguesía, de la nobleza alemana y su expresión burguesa con Hitler. Nada que ver con la Argentina. Nosotros somos nación en armas. Es el Estado argentino. Porque si la patria es espíritu, dentro de la línea de frontera, está su expresión geográfica natural. Pero el Estado es el cuerpo de la nación, que no es la naturaleza, es el cuerpo de la nación, el Estado. Y ese cuerpo de la nación es el que permite defender. Varios saludos. Grisel Rubino dice que gusto escuchar a Martín, un argentino que no duda. Bien, bueno, Raúl, Laura, Sandra, hay muchos amigos que están diciendo presente ante tus palabras. Finalmente, Martín Ayerbe, gracias por esta extensa comunicación y bien jugosa. ¿Qué esperas en concreto, no solamente en general, en términos de era, para el año 2023? ¿Qué pensás que puede pasar en la Argentina 2023? Bueno, lo que puede pasar es medio difícil de adivinar en nuestra patria, pero yo creo que la militancia política argentina no está en su mejor momento, justamente. El pueblo ha demostrado estar éticamente por encima, así que tenemos que hacer una verdadera revisión y autocrítica si fuera necesario, o repensar lo que haya que repensar. Pero la cuestión es esta. Si nosotros somos capaces de militar un proyecto que verdaderamente valga la pena dar la vida, servir con la vida a la patria argentina, si tiene ese tamaño el proyecto, el pueblo argentino puede entusiasmarse. Si nosotros estamos dispuestos al sacrificio, si nosotros tenemos esta condición de estar dispuestos al sacrificio, allí vamos a encontrar eso que nosotros denominamos con Iliana en el texto a lo argentino. Porque primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Gracias, Martín Ayerbe. Te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Un fuerte abrazo.